su corazón. Amén. No sabía cómo llamarle al tema. Le puse resplandece. No sabía si ponerle luz, no sabía si ponerle brillar, pero algo que tuviera que ver con una iluminación. Su palabra nos enseña y nos dice que ahora nosotros somos un linaje escogido. Somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, nos llama reyes y sacerdotes y fuimos apartados y nos sacó de un reino y nos posicionó en otro reino. Nos sacó del reino de oscuridad y nos posicionó en el reino de luz. Es necesario que nosotros andemos en la luz. Jesús también dijo, yo soy la luz del mundo. Y como Él es la luz, debemos andar en sus caminos. Entonces, la luz, la iluminación, nos hace acercarnos a Dios y nos hace hacer algo especial de parte de Dios. Es más, cuando comenzó la creación en el Génesis, la palabra decía, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y una de las primeras cosas que hizo Dios con su palabra, con su dabar, su palabra creadora, fue que sea la luz. Y cuando fue la luz, dijo que vio y lo vio bueno. La luz viene siendo algo bueno en nuestra vida. Entonces, ahí entre idea e idea, le pedí ayuda a Sebastián para poner una imagen y pusimos una lámpara porque es importante. Cuando decía la tierra estaba desordenada y vacía, no me voy a entrar en ese tema, pero doctrinalmente no estaba vacía. Pero ¿qué sucede cuando no hay una luz? No sabemos lo que hay dentro y por ende lo vemos vacío. Y quizás muchos de nosotros, quizás muchos de ustedes no saben que hay un tesoro especial, pero donde no está esa luz para iluminar, lo encuentra vacío y lo encuentra en oscuridad. Y hoy el Señor nos alcanzó para poder iluminar a nuestra vida y poder sacar lo preciado que está en cada uno de sus corazones. Amén. Amén. ¿Cómo llegué a este tema antes de comenzar? Estaba estudiando la historia de Moisés. Y en la escritura, Moisés, para los que no los conocen, fue un libertador del pueblo de Israel, fue un líder. Y la palabra decía que en el tiempo en que se levantó en Egipto un nuevo rey, y así lo dice la escritura, que no conocía a José, porque José también venía de una descendencia del pueblo de Israel. Y José fue puesto por autoridad en Egipto. Es decir, que había una luz ahí en Egipto, donde Egipto significa oscuridad. Y este José tuvo tanta autoridad que dice la escritura que el faraón en ese tiempo le dio vestimenta, le dio vestido de lino fino, le dio un anillo para darle un sello y señalarlo, le dio collar de oro y decía que todo el pueblo de Egipto doblaba sus rodillas delante del faraón y delante del José. Y en el tiempo de Moisés, dice la palabra, que creció y tomó dominio un nuevo faraón, pero que no conocía a José, es decir, que tampoco conocía y había escuchado quizás de Dios, o lo había escuchado y por esa razón después mandó a matar a los niños. Miren, hagamos un ejercicio y le dice al que está al lado suyo, si no se conoce a alguien de Dios, dígale, si no se conoce a alguien de Dios, puede ser que esa persona se mantenga siempre en oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando José estuvo en medio de Egipto, José fue la luz. Y Egipto tuvo abundancia. Cuando pudo pasar escasez, por la sabiduría de José y por cómo Dios lo usó, Egipto pudo tener abundancia. Pero cuando ya no estaba ese faraón, vino un faraón y en vez de hacer crecer, dijo, ahora yo tengo miedo de los hebreos, tengo miedo de aquel pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque son mucho más numerosos que nosotros y pueden fortalecerse y se pueden ir en contra de nosotros. El pueblo de Israel en ese tiempo estaba siendo cautivo, estaba siendo esclavizado
por este faraón. Y fue en eso que estuve estudiando a Moisés y me topé con el nombre de Sifra y de Puá. Sifra y Puá fueron dos mujeres parteras en el tiempo de Moisés. Y me llamó la atención porque solamente la palabra pudo haber dicho que eran parteras, pero le llamó con su nombre propio. Y eran parteras que trabajaban para el faraón, pero ellas se encargaban solamente para atender a las mujeres hebreas que podían y iban a tener su hijo. Y cuando estuve viendo el significado de Sifra, era brillar, era adornar y era algo hermoso. Y cuando estuve viendo el significado de Puá, también era brillar. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque un rey, un líder, alguien grande delante del Señor, tuvo la vida y alcanzó la vida por causa de mujeres. Yo igual hoy día quiero honrar. Esto yo lo estudié mucho antes que fuera el Día de las Madres. Y decía, ¿cuándo será la oportunidad que tenga que predicar? Porque es difícil que predique en un culto de mujeres. Entonces decía, ¿cuándo lo podré decir? Pero hoy día tocó la oportunidad. Porque detrás, y uno ha dicho eso, ¿cierto? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y si lo vemos en porcentaje, más del 65%. Es algo aproximado alrededor del mundo que se congregan, son más mujeres que hombres. Pero uno casi siempre ve una imagen masculina cuando tiene que ver una iglesia. Pero es porque las mujeres cumplen un rol tan importante. Porque de por sí las mujeres tienen esa capacidad de brillar y esa capacidad de dar luz. Y eso fue con estas mujeres. Porque ella decía la palabra que temían al Señor y no hicieron lo que el faraón le encomendó, que era matar a todo varón que naciera. En el momento que naciera un bebé, ellos tenían que ver si era varón o era una mujer. Si era varón, lo tenían que matar. Y ellos no lo hicieron. Y Faraón los llamó y le dijo, ¿y por qué no están haciendo muerte a estos bebés? Y ellas dijeron, no, porque vamos y no alcanzamos a llegar. Estaban de por sí mintiéndole al faraón, pero porque temían más a Dios que a un hombre. Le decía al faraón, no, porque las mujeres de hebreas son más robustas, tienen fuerza y no tienen complicaciones para poder dar a luz. Y de ahí fue donde tuvo la posibilidad de nacer Moisés. Y luego Faraón se enojó aún más y dijo, no, ya, si están naciendo mucho, igualmente todos los niños varones que ya han nacido, es necesario que vayan y mueran. Y luego la madre de Moisés va y pone a Moisés en un canasto y lo pone en un río para que no lo maten. Y eso igual es importante porque la madre tuvo la iniciativa de salvar la vida a Moisés. Y después que Moisés iba por el río, porque iba en un canasto, dice que su hermana, que era Miriam, que era pequeñita, iba cuidando el canasto de Moisés por el río. Es decir que para que haya un libertador, para que haya alguien grande, tuvo que haber mujeres trabajando detrás de eso. Amén. El domingo hubo una presentación de una guagua. Y también me tomé algo muy importante porque no recuerdo que nuestro pastor dijo que las mujeres vienen siendo como un portal. Para los que estuvieron el domingo, ¿se acuerdan? Dijo, las mujeres son como un portal. ¿Por qué? Porque el bebé viene recién de los cielos. Porque su espíritu estuvo arriba, pero al tomar una forma de un bebé, va y viene fresquito de los cielos. Pero la mujer solamente es el portal para que ese bebé pueda salir a la luz. Y se lo voy a dejar como tarea para la casa. Pero si ustedes buscan videos y ven lo que sucede cuando un esperma de hombre, de varón, hace contacto con el lóbulo de la mujer, ese momento de la conexión se genera un haz de luz. Si usted no lo ha visto y lo quiere ver, yo lo tengo guardado en un video en un celular, pero ya científicamente está comprobado y con estudios ya uno dice, puede ser el alma
que se está generando ahí. Pero sea cual sea, o el alma o el espíritu, cuando la semilla que está en un hombre, que dice que están en los lomos, la descendencia de los hombres, pero cuando llega a estar en el óvulo de una mujer, forma un haz de luz. Entonces, de por sí la mujer cumple una labor importante. Estábamos en un congreso y puse ahí en la hija de Faraón, porque un profeta dio, Víctor Hugo se llamaba, ¿cierto? El profeta Víctor Hugo dio una enseñanza y dijo, ¿saben qué es sorprendente? Porque a Moisés, cuando estaba en el río, estaba en un proceso de muerte. Para algunos puede estar en el valle de la oscuridad, porque iba en camino a dirección a morir. Pero pasó un minuto en los brazos de la hija de Faraón y pasó de estar a la muerte a ser un gran príncipe. Por medio de una mujer puede cambiar la vida. ¿A quién más vi? A Esther, que significa estrella, y la historia relata que por causa de Esther, los judíos que vienen siendo pueblo de Dios fueron salvos. La historia dice que un comandante, un general de alto rango, quería matar a todos estos que eran judíos, y Esther, siendo una mujer, va y se presenta delante del rey de manera valiente y pudo hacer que esto, lo que se estaba planeando, se cortara de raíz, y salvó a cuántos hombres quizá en ese tiempo, cuántas mujeres y cuántos niños en ese tiempo, por una sola mujer. Rahab, que la llama la Biblia como una ramera, ayudó al pueblo de Israel a poder conquistar Jericó. Una sola mujer pudo ayudar a que el pueblo de Israel pueda ir a la batalla y puedan caer los muros de aquel Jericó. Ruth, que significa amiga, que significa amistad, que significa apego y significa brillante. Otra mujer más que cumple un rol importante. De Ruth viene siendo de la descendencia del rey David y de Jesús. El rey David y Jesús venían de la descendencia de Ruth, y mucho más atrás también venían de la descendencia de Rahab. Betsabé uno la ve como el que cometió adulterio con David, pero aún Betsabé fue alguien importante para que un hombre pudiera crecer. La palabra enseña y dice que cuando David ya estaba en su vejez, alguien tenía que continuar con su legado. Alguien tenía que ser nombrado por rey. Y en ese tiempo, Adonías, que venía siendo el hermano, se quería él mismo proclamar rey. ¿Y qué pasó? Que fue Betsabé y se presentó, que era la madre de Salomón, y se presentó delante de David y le dijo: David, acuérdate lo que había jurado, que Salomón iba a ser el rey. Es decir, que si no hubiera una mujer que estuviera ahí presente abogando por un hijo, Salomón nunca hubiera llegado a ser rey. Y el otro que me llama mucho la atención es Loida y es Eunice. Eunice se dice, ¿cierto? Eunice. Loida y Eunice. ¿Quién eran Loida y Eunice? Loida era la abuela de Timoteo y Eunice era la madre de Timoteo. Y Pablo relata y dice que yo tengo en harta estima, tengo presente la sinceridad y la grande fe que tiene Loida, que tiene Eunice, y que ahora la tienes tú hablándole a Timoteo. Una fe sincera, una fe de verdad. ¿Por qué? Porque toda la enseñanza que viene para que ese Timoteo fuera reconocido fue a través de su abuela y fue a través de su madre. Es importante el desarrollo que debemos tener por causa de las mujeres. Muchas veces los hombres se creen la última Coca-Cola del desierto, pero
si somos y hablamos en serio, sin la mujer, no somos nada. Lo tuvo que decir. No dijeron amén en todas las palabras y en todo lo que dije, y cuando digo eso, saltan todos de júbilo. Pongo mi mismo caso. Yo gracias al Señor porque no, quizás todos pasaron por eso, quizás no todos tuvieron su madre, quizás no todos tuvieron a su abuela, pero aún así tienen la capacidad de hoy poder brillar por causa de una mujer. Yo tuve la gracia de poder vivir bajo el techo de mi abuela, que siempre se mantuvo como hija de Dios y nos enseñó sobre la fe. Viví con mi madre. Después conocí a nuestra pastora Jenny y ahora estoy con mi esposa. Uy, se desconectó. Pero quizás tú no alcanzaste a conocer a tu abuela, pero tienes a tu madre. O quizás mucho más allá, no alcanzaste a conocer a tu madre, pero tienes a tu pastora. Y por causa de ellas, tú vas a lograr brillar. Por causa de aquellas grandes mujeres, tú vas a poder tener tu crecimiento. Amén. Así que bendigo la vida de todas las mujeres. No sé qué le pasó a esta cosa. Ahí sí. Y ahora yo los quiero llevar a Proverbios 6:23 para poder ya entrar en el tema. Y dice, porque el mandamiento es lámpara. Estamos en el Antiguo Testamento. Dice, porque el mandamiento es lámpara. Y la enseñanza, luz. Y camino de vida, las reprensiones de instrucciones. La Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento en hebreo y en el Nuevo Testamento fue escrita en griego. Y ahora yo quiero que le dé un codazo al de al lado. Denle un codazo, sin miedo, sí. Estamos todos en hermandad, en amor. Y dígale, no es lo mismo la lámpara que la luz. No es lo mismo lámpara que luz. No es lo mismo lámpara que luz. Veamos esta versión Kadosh, que cambia las palabras en específico. Y acá la lámpara, uy, Dios mío. Es que no tengo cable acá, pero por algo debe ser. El Señor algo quiere hacer el día de hoy y el enemigo está enojado. En ese mismo Proverbios, pero en la versión Kadosh, dice lo siguiente: porque la misbah es una lámpara. Ya no le llama palabra, sino que le dice el misbah es el mandamiento. Porque el mandamiento es una lámpara. Acá le dice porque el misbah es una lámpara. Y la Torá y la enseñanza es luz. Y las reprensiones que enseñan son caminos de vida. Veamos el siguiente, Salmo 119, verso 105. Lámpara, y nuevamente nombra lámpara y nombra luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. Antes decía que la lámpara era un mandamiento. Ahora dice no, la lámpara es a mis pies tu palabra. Y ese significado palabra es sabar. ¿Qué es sabar? Es aquella palabra que sale de la voz de Dios y que de la nada puede crear algo. Cuando Dios comenzó a crear todo en la creación fue a través de su dabar, fue a través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra
y luz para mi camino. La exposición de tu palabra, dice el Salmo 119, la exposición de tu dabar imparte luz y da entendimiento a los sencillos. Y acá en el Salmo 119 me llamaba la atención porque ya hace semejanza a lo que era lámpara y a lo que era luz. Y la luz tiene que ver con el camino. Porque muchos pueden tener una lámpara y es más, de nada sirve tener una lámpara y que se esté alumbrando aquel camino si no se anda por él. De nada sirve tener la luz en el camino si no se anda en el camino. La palabra decía que algunos que iban a buscar a Jesús se encontraban junto al camino, porque no es lo mismo andar en el camino que estar junto al camino. Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por dónde tenemos que andar? Por el camino. Se nos pueden presentar la luz, pero si no andamos en la luz, si no andamos por ese camino, de nada va a servir. Y ahora nos está hablando de la palabra, que es el dabar. La palabra profética, estamos en una casa profética, la palabra que sale de Dios, la palabra profética te marca el camino. La palabra que viene de parte de Dios te marca el camino. Pero depende de ti y depende de mí seguir aquel camino. Muchos pueden tener unas profecías hermosas. Muchos quizás le declararon de jovencitos lo que iban a hacer cuando grandes. Y han pasado los años, y han pasado los años, y han pasado los años, y aún no ven las promesas cumplidas. Puede ser que exista lámpara, pero no haya luz. O puede ser que haya lámpara, haya luz, y nosotros no estamos obedeciendo para seguir aquel camino. Entonces, no es lo mismo lámpara que luz. Veamos la diferencia. Lámpara vimos que era misbah, que significaba palabra, significaba un mandamiento. Y esa palabra y ese mandamiento viene directo de Dios. Es decir, que la lámpara viene desde arriba, viene de Dios. Y la luz es Torah. La luz es Torah, que significa enseñanza, significa ley y es obedecer. De nada sirve tener la palabra dabar o el mandato de Dios misbah si no se enseña o no se obedece. De nada sirve tener la palabra de Dios y que Él nos hable, qué lindo, que Él nos enseñe, qué hermoso. Pero si nosotros no la enseñamos o si nosotros no la obedecemos, de nada va a servir. Acá esta palabra Torah yo sé que muchos la han conocido, porque fue la misma palabra Torah que se le dio a Moisés en los mandamientos. Cuando se le dio el mandamiento a Moisés, dice la Escritura que fue para enseñarla y mostrarla a todo el pueblo de Israel. Pero muchos no la entendían en el pueblo. Y quizá hoy día sucede lo mismo. Uno puede leer la palabra y no la va a entender. Pero ¿qué nos enseña la Escritura? Que los que estaban encargados de enseñar la palabra eran los levitas. ¿Quién eran los levitas? No eran los músicos. Muchas veces piensan eso, que los levitas son los músicos. Los levitas no son los músicos. Una parte sí, pero no todo. Los levitas son los que cumplen alguna función dentro de una congregación. ¿Usted sirve en danza? Amén. Entonces es un levita. ¿Usted sirve en corros? Amén, es levita. Si es músico, amén, también son levitas. Los que están ahí atrás en área de transmisión, su servicio ya lo hace convertir en un levita. El que está en la portería es un levita. El que se da una vuelta a cuidar los autos es un levita. El que viene cada mañana
cada día de semana a limpiar la iglesia y a limpiar los baños es un levita. Todo levita es el que enseña en la casa de Dios. Es decir, que al levita es al que le da la palabra, es al que le da la lámpara, y cuando él la comienza a enseñar, cuando él la comienza a obedecer, se convierte en luz. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel no entendía la palabra, el sacerdote enseñaba aquellas escrituras y se enseñaba la Torá, y el que no la comprendían se tenían que acercar a los levitas. Es decir, que los levitas estaban iluminados. Los levitas tenían esa capacidad de resplandecer, esa capacidad de brillar. Y no porque no participaba quizás arriba de un altar iba a ser menos. Jesús decía en Lucas 22, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve la mesa? Ustedes son todos cristianos, yo sé que todos ya saben y van a decir el que sirve la mesa, el servidor es más grande. En el mundo eso no es así. Para el mundo es ilógico que sea mayor el que esté sirviendo una mesa. Pero para los cristianos, que muchas veces no estamos cuerdos, nosotros funcionamos todo al revés. En la palabra de ofrenda, el pastor decía que en la ofrenda se veía, pero también la ofrenda se olía. Porque hay cosas que para nosotros nos sacan de nuestra vida terrenal, pero nosotros tenemos que vivir con todo el diseño y toda la escuela que está ahí arriba de los cielos. Y para nosotros el mayor es el que sirve. Jesús nos enseñaba. Y Jesús mismo dice, entre vosotros yo soy el que sirve. Y debemos seguir el camino y debemos seguir el ejemplo que es Jesús. Le pongo otro caso. Si están en un restaurante y va una persona de muy grande autoridad, con mucho dinero, con su buen auto, con su buen traje y con mucha plata, va y se sienta en la mesa y tiene todo el dinero del mundo para poder comer algo rico, para comerse un completo, un churrasco, de esos que venden al frente, donde el Melqui. ¿De qué sirve tener toda la plata del mundo si no va a haber alguien que vaya a buscar el alimento y se lo dé? No sirve. Porque el que trae el condimento, el que trae, como decía el pastor Luis Murillo, el que trae el complete es el servidor. El servidor debe tener misbah, debe tener el mandamiento de parte del Señor, pero al obedecer y al enseñar, ese misbah, esa lámpara, esa palabra se convertirá en luz. Entonces un levita debería tener lámpara y debería dar luz. Lucas 8:16 dice, nadie enciende una lámpara, nadie enciende un misbah y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para los que entren, vean la luz. No es lo mismo lámpara que luz. Si el misbah, si la palabra, si esa lámpara yo la dejo escondida, ¿podrá salir a la luz? Fue una pregunta. Si yo dejo aquella lámpara escondida acá detrás, ¿podrá salir a la luz? Pero si es lámpara, es necesario que salga a la luz. De nada sirve tener entonces la palabra, el misbah, el dabar, lo que viene de Dios, el mandato de Dios, si no se enseña o no se obedece. Son muchos versos y todos se parecen. Todos tienen lámpara y todos tienen luz. Porque lo que le quiero enseñar, que es necesario que se comience a hacer vivo todo lo que viene de parte del Señor. Toda palabra que ha sido declarada en tu vida como
una palabra profética que se ha dado o de la manera en que Dios te ha hablado, toda esa palabra se debe comenzar a activar. De nada sirve todo lo que te declararon si no sale a la luz. De nada sirve todas las promesas que te dijo Dios si aún no se cumplen. Y muchas veces no se cumple por negligencia de nosotros. Lucas 11:33. Nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un sótano, ni debajo de un almud, sino sobre el candelero, para los que entren vean la luz. Es como decir, nadie realiza un mandato para que no se cumpla. ¿De qué sirve poner reglas si no se van a cumplir? Acá nosotros, los que estamos en el altar, cumplimos con reglas. El vestirse de alguna forma, el ensayar, el asistir a los discipulados, el asistir a los cultos, el no llegar tarde. Muchos se quedan abajo por llegar tarde el domingo, porque el día anterior andaban carreteando. No, eso no, pero son reglas. Y las reglas están para que se puedan cumplir, o si no, de nada sirve. Entonces, si hay mandamientos de parte del Señor, es para que se puedan cumplir. Entonces, ¿para qué va a hablar el Señor? Si el Señor va a hablar, es para que aquello se pueda cumplir. Y para que aquello se pueda cumplir, va a depender de nosotros. La palabra está. Y a muchos le faltaron fe para creerla. La palabra está, pero muchos abandonaron su palabra. La palabra está, pero muchos se arrancaron de su ministerio. La palabra está, pero muchos no perseveraron. La palabra y Dios siempre ha estado, pero el problema somos nosotros, que muchas veces no lo escuchamos. La palabra siempre ha estado, pero somos nosotros los que muchas veces no lo hemos visto. Las oportunidades de Dios siempre han estado. Su palabra dice: mis misericordias se renuevan cada día. Pero nosotros nos vemos esa misericordia, pero no porque no queramos, sino porque todavía nos activa la luz que tenemos que obedecer. Dios no encenderá la lámpara si no hay un lugar donde se muestre la luz. Dios no encenderá la lámpara si no hay un lugar donde se muestre la luz. Si Dios va a enviar una palabra, Dios va a enviar un mandamiento, sí o sí debe haber alguien. Sí o sí debe haber alguien. Si no hay palabra, si no hay mandamiento de parte del Señor, es porque donde se deposita aquella luz no está apto. Si tú dices: yo no escucho a Dios, si tú dices: yo no veo a Dios, es porque quizás todavía no estás preparado. Y eso debemos corregirlo. La palabra enseña y dice que Él habla muchas veces de distintas maneras. Si quieres conocerlo, está en la palabra. Tú dices: ay, que son demasiado místicos en la iglesia. Donde es una iglesia profética, algunos ven ángeles, algunos oyen cosas, algunos sienten cosas. Y tú dices: pero yo no siento y no veo y no entiendo y no sé cuándo Dios me habla. Dios te ha hablado muchas veces, pero no has sabido reconocerlo. Yo, hasta que no leí esa palabra, no sabía que Dios me hablaba a través de pensamientos. Dios ponía una palabra en mi mente y ponía un sentir, pero yo pensaba que era algo interno, que era yo. Después, con el tiempo, me comencé a dar cuenta que cuando el Señor ponía ese sentir y ponía alguna palabra en específico y yo la daba, era la voz de Dios. Yo no veo ángeles, yo no escucho voces. Y acá hay personas que se mueven muy lindo como
como Marcialito, como Mauri, como algunas danzas. Algunos se levantan y dicen: así dice el Señor. Es muy lindo. Y quizás yo no tenía eso, pero yo sé que tenía un Dios vivo y un Dios real. Y yo sabía que había un Dios que hablaba, sí, y había un Dios que se dejaba ver, sí, pero de la manera que se me reveló a mí fue a través de la palabra. Y Él me habla a través de la palabra. Y yo hace un tiempo decía a la Paloma: amor, aprendí esto. Claro, porque estamos en una iglesia profética y muchas veces uno pierde su foco y dice: ¿cómo no voy a profetizar? ¿Cómo no voy a ver visiones? ¿Cómo no voy a hablar si estamos en una iglesia y estamos con nuestra cobertura que es un profeta? Pero Dios habla de muchas formas y de diferentes maneras. Yo les decía, estaba sorprendido porque llevábamos meses y tocábamos, quizás yo estaba encargado de dar los devocionales cuando comenzamos a los adoradores, y el Señor me ponía un sentir y una palabra. Cuando no sabía, tampoco nos vamos a hacer los espirituales, cuando no sabía dónde estaba la palabra, empezaba ahí en San Google. En San Google para ver aquí, ahí en donde se encontraba. Y la daba, y era lo mismo que daban en el devocional, era lo mismo que daban en la prédica, era lo mismo que se ministraba. Otra manera en que el Señor te va a hablar es solamente poniéndote un sentir. Cuando tú vas en la calle y sientes la necesidad de orar por alguien, ese es Dios hablándote. Cuando tú vas en la calle o vas en tu auto y hay quizá una persona, una anciana o algo pidiendo dinero, y tú estás en esa lucha: ¿le doy dinero o no le doy dinero? ¿Se la gastará para la buena o se la gastará para comer? Cuando Dios te pone a eso sentir, es porque te está hablando. No esperen muchas veces que vengan visiones. No esperen muchas veces entrar en un éxtasis, porque la palabra es Dios. La palabra es Dios. Y Dios no encenderá la lámpara si no hay un lugar en donde se muestre la luz. Job 29:3. Cuando su lámpara, decía Job, el misbah, el mandamiento, la palabra de Dabar, cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza, a su luz caminaba yo en tinieblas. No es lo mismo lámpara que luz. Cuando la lámpara del Señor está sobre mi cabeza, yo recién aplico la Torá, la aplico en obediencia y comienzo a caminar. Por eso al principio yo le decía: muchos tienen la palabra profética declarada, muchos tienen el Dabar acá, y mientras yo estoy predicando, ustedes se van acordando de todo lo que Dios les ha hablado. Pero ¿cuántos están caminando a la luz, en el camino y en la obediencia? Dios manda a Job y Job obedece. Dios manda una lámpara a Job y Job, al obedecer, genera la luz. Cuando la lámpara, el misbah, resplandece sobre la cabeza de Job, él caminaba a su luz. Haz algo. En vez de Job, pone tu nombre. Y di, en vez de Dios mandaba a Job y Job lo obedecía, en mi caso, Dios mandaba a Emerson y Emerson lo obedecía. Hazlo por fe. Dios mandaba. Te llamas Alejandro. Dios mandaba. No, usted no se llama Alejandro. Él se llama Alejandro. Dios mandaba. Más fuerte para que te escuchen los demás. Dios mandaba y Alejandro obedecía. Dios mandaba a Marcial y Marcial obedecía. Debe haber el misbah en nuestra cabeza para poder caminar en la Torah, para poder caminar en la enseñanza.
Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo es sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La misma palabra, pero en otro evangelio, en el evangelio de Lucas, dice: la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también todo tu cuerpo está en oscuridad. No es lo mismo lámpara que luz. No es lo mismo lámpara que luz. Mateo 6:22, cuando dice la lámpara del cuerpo es el ojo, yo les dije que el misbah, la palabra, la lámpara, ¿de dónde viene? De Dios, de arriba. Y si lo vemos en el cuerpo humano como el ejemplo, lámpara del cuerpo son los ojos. ¿Dónde están situados los ojos? La cabeza, arriba. Si el ojo, si aquella lámpara está buena, aquella palabra, aquel dabar está bueno, todo el cuerpo se llena de luz. Lucas 11 habla lo mismo, pero ahora dice: cuando también, pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Hay palabra que si viene de parte de Dios, ¿por dónde entra? Nosotros estamos acostumbrados a estar escuchando la palabra, pero la palabra ahora nos va a comenzar a enseñar Dios que se ve. La ofrenda se ve. Usted ofrenda el dinero y uno ve ese dinero. Cuando Jesús vio a la mujer que había echado todo lo que tenía, era porque vio que echó todo lo que tenía. Pastor decía, la ofrenda ahora se percibe. Y ahora tienes que saber que la palabra del Señor no solamente te la van a hablar por medio de un predicador, por medio de un pastor, por medio de una profecía, o cuando tú lees, o cuando pones un video en YouTube y la comienzas a escuchar. Ahora la palabra la vas a comenzar a ver. ¿Suena loco? Ahora la palabra la vas a comenzar a ver. Porque lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara es la palabra. La lámpara es el misbah. La lámpara es el mandamiento. Ahora el mandamiento comenzará y tú lo verás. Y si es bueno, todo tu cuerpo va a andar en luz. Todo tu cuerpo va a andar en luz. Vas a comenzar a obedecer y aquella enseñanza, aquella obediencia, aquella Torah se va a comenzar a activar. No es lo mismo lámpara que luz. La lámpara siempre estará, que va a ser Dios, pero la luz que se refleje va a depender de nosotros. Entonces muchas veces nosotros estamos escuchando malas palabras. Por eso me llama la atención, porque dice todo tu cuerpo va a andar en oscuridad, porque damos chances para que no hable Dios y nos contaminamos con el que no habla al de al lado. Nos contaminamos con el hermano de otra iglesia que empieza a hablar de esta iglesia, o porque alguien nos hizo algo malo y no nos cayó bien. ¿Qué voz estamos escuchando? Vamos a comenzar a ver la luz. Apocalipsis 1:12, hablando Juan, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Al comienzo habíamos leído la palabra y decía que la lámpara es necesario que comience y ya no esté escondida, sino se ponga sobre los candeleros.
La palabra, el misvá de parte del Señor, el davar, la palabra viva de parte del Señor que va a venir a nuestra vida, ya no solamente la vamos a escuchar, sino que ahora la vamos a comenzar a ver. Y no solamente una palabra, no solamente una lámpara, porque ahora la voz que se ve, dice en aquella visión Juan, yo vi 7 candeleros. Porque ya no nos vamos a conformar con cumplir solamente una promesa. Porque muchos tienen promesas económicas, muchos tienen promesas familiares, muchos tienen promesas ministeriales, muchos tienen promesas que tienen que ver con su familia, con su esposa, con su pareja, con sus hijos. Pero cada una de aquellas promesas no quedarán en el olvido y se comenzarán a ver. Avanzo más rápido. Job 18:6. La luz en su tienda se oscurece y su lámpara sobre él se apaga. Si no hay mandamiento, no habrá nada que obedecer. Recuerde que la luz es una cosa y la lámpara es otra cosa. Si no hay lámpara, no va a haber luz. Si la lámpara se comienza a apagar, es decir que la luz también va a comenzar a menguar. Pero si hay lámpara y hay obediencia, es decir, luz, la tienda seguirá brillando. La palabra va a estar. Depende de nosotros que esa palabra de Dios comience a brillar. Y no solamente nosotros veamos ese brillo, sino que es necesario que los demás lo comiencen a ver. Quizás eres el único que te congrega en tu casa. La palabra, el misvá, Dios te lo está dando, porque Él es la lámpara. Pero a través de ti tú serás la luz para alcanzar a tu familia. Con esto hay una frase que es muy conocida, que uno dice: el que enseña se mantiene aprendiendo. Se puede aplicar acá mismo. El que enseña se mantiene aprendiendo. Porque si no hay enseñanza, hablando de luz, si no hay Torah, es porque no hay palabra, no hay lámpara. Es medio enredado. La luz significa enseñanza, significa Torah. Si no hay enseñanza, si nosotros no estamos ahí estudiando, tampoco habrá lámpara, tampoco habrá palabra de Dios. Acá los factores están al revés, y es por algo. Porque primero decía lámpara, la palabra viene de Dios y yo lo debo aplicar. Pero acá están al revés. Ahora eres tú buscando la obediencia y eres tú buscando la enseñanza. Cada vez que tengas que abrir la escritura, y el Señor comenzará a traer lámpara, 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 lámpara. Tú manteniendo, estudiando, y si no entiendes, no importa. Si lees una cosa y no la entiendes, léela de nuevo, y léela de nuevo, y léela de nuevo. Porque tú vas a querer brillar, vas a querer formar la luz, vas a querer formar la Torah. Y va a llegar el momento en que se va a activar aquella luz, se va a activar aquella luz y se va a querer expandir más. ¿Y qué va a hacer el Señor? Traer más lámpara a tu vida. Quizás tú estás alumbrando un poquito, ¿está bien? Los que salen y predican en la calle, quizás están dando una palabra y alcanzan 1 o 2 personas. Pero si se mantienen y se mantienen y se mantienen, el Señor traerá más lámpara, más palabra y más mandamiento a tu vida, con la que alcanzarás y brillará mucho más. Primera de Samuel 3:3. Cuando la lámpara de Dios, ¿qué era la lámpara? Era el mandamiento, era la palabra, era el misvá. Cuando la palabra, la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Verso 4 dice que el Señor llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Había una lámpara y se estaba apagando. Acá habla de Elí, porque puede haber gente dentro del templo, pero puede ser que su lámpara, las palabras ya no están siendo las mismas que antes.
Elí estaba en el templo y su lámpara, la voz de Dios, comenzó a menguar. Pero ojo que nadie es indispensable, porque también enseña que antes que se apagara aquella lámpara había un jovencito, como este jovencito que está acá, que dormía en la presencia del Señor. Un niño, igual que él, se paseaba para allá y se paseaba para acá, que era Samuel. Y la palabra enseña y dice que cada vez que Samuel dormía, escuchaba la voz que lo llamaba y decía: Samuel, Samuel. Cada vez que Samuel dormía, venía una lámpara, venía una palabra de Dios, venía un misbá de Dios y decía: Samuel, Samuel. ¿Qué hacía Samuel? Se levantaba y iba donde Elí. Y el que le estaba hablando era Dios. Y Elí le decía: Samuel, yo no te he llamado, anda y ve a dormir. Y nuevamente se iba Samuel a dormir y escuchaba: Samuel, Samuel. Y él se despertaba y iba a donde estaba Elí. Y le decía: ahora sí, ¿me llamabas? No, no te llamaba. Y ahí fue cuando Elí comprendió que el que estaba llamando a Samuel era Dios. Podemos estar dentro de la iglesia, pueden haber lámparas que se estén apagando o lámparas que están comenzando a encenderse, pero no comenzará a brillar y no habrá luz si es que nosotros no identificamos que esa palabra y esa lámpara, ese misbá, ese mandamiento viene de parte del Señor. Eso sucedió con Samuel. La palabra siempre estará, pero faltan Samuel el escribío para escuchar y hacer luz. Dios siempre estará, el mandamiento, el dabar de Dios siempre estará, pero falta en la congregación Samueles. Faltas tú, falto yo, para poder tomar esa palabra, identificarla que es de parte de Dios y hacer la luz. Recién en el verso 10 dice: y le enseñaron a Samuel que el que hablaba era Dios. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como en otras ocasiones y dijo: Samuel, Samuel. Y ahora Samuel contestó. ¿Y qué dijo? Esta palabra tiene mucho poder, porque tiene una enseñanza tan linda. Si la va a pronunciar, hágalo sin miedo. Si le da vergüenza, se va a poner colorado una vez, pero la recompensa que viene de parte del Señor. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo. ¿Qué había dicho al principio? ¿Quién eran los que tenían luz? Los que estaban en servicio, que eran los levitas, ¿o no? Los que formaban parte de un servicio. ¿Quién dijo que era Jesús? ¿El que era mayor, el que se sentaba en la mesa, o el que llevaba el complete a la mesa? El que llevaba y el que servía. ¿Quién me trajo este vasito de agua? El Felipe. Y se va a desatar una recompensa sobre el Felipe, porque ni aún un vaso de agua quedará sin recompensa. No es necesario figurar, es necesario tener la luz. Y la luz vendrá cuando esté la palabra, esté la lámpara, esté el misbá de Dios en nuestra vida. Y Samuel comprendió que esa lámpara era de parte de Dios y dijo: habla, que tu siervo escucha. Todas las veces que Dios te hablaba y no comprendías que era Él, ahora comenzarás a conocer que Él sí te hablaba. Habla, que tu siervo escucha. Y voy a pedirles que se puedan colocar de pie, porque la luz, el brillar, el resplandecer es algo importante. Cuando estuve estudiando, le dije al principio de Moisés, en Éxodo 3:6 dice: entonces Moisés se cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios.
Moisés tuvo la oportunidad de poder ver a Dios, pero en un principio él tenía miedo de mirar a Dios. Yo le vi un texto muy lindo que decía que ahora es necesario mirar la palabra, y cuando el misvá, la lámpara de parte de Dios, venga y entre por nuestro ojo, todo nuestro cuerpo comenzará a resplandecer. El servidor sí va a tener luz. ¿Y quiénes son los que muchas veces bajan la mirada? Porque dice acá que Moisés se cubrió su rostro porque no quería mirar a Dios. Eso sucede muchas veces cuando nuestro pastor, el profeta, le habla a cada uno de ustedes y los mira a la cara, y ustedes bajan su rostro porque dirá: me está leyendo lo que siento, me está ahí viendo lo que está en mi corazón. ¿No se han dado cuenta cuando una persona anda mal y uno habla con aquella persona y empieza a bajar la cabeza porque se da cuenta que está cometiendo algunos errores? Así sucedía con Moisés. Y él escondía su rostro y no miraba la lámpara, no miraba el mandamiento, no miraba el misvá, no miraba el dabar que venía de Dios. Y en Éxodo 34, 29, tuvieron que pasar más de 30 capítulos. Dice que Moisés subió al monte, y cuando descendió, él no sabía que su rostro resplandecía. Subió al monte a hablar con Dios, a ver a Dios. Cuando Moisés logró mirar la lámpara, logró mirar la palabra, logró mirar el mandamiento, todo su cuerpo comenzó a verse diferente. Su rostro resplandecía. Lo que entra por tu ojo va a hacer que todo tu cuerpo comience a resplandecer. Porque la palabra declarada ya la dejaremos de no solamente de estar escuchando, sino ahora comenzaremos a ver. ¿Suena ilógico? Suena ilógico. ¿Se la digo algo más fácil para que la pueda entender? Cuando venga palabra de Dios a tu vida, cuando venga un profeta y te hable a tu vida y te declare cosas a tu vida, ahora tú esa palabra la verás, pero la verás cumplida. De eso se trata la fe, de ver algo ya hecho antes que se cumpla. Samuel entendió esto y dijo: habla, que tu siervo escucha. Desde el que está ahí afuera, el que está en el segundo piso viendo el sonido para los que nos escuchan a la transmisión, hasta el que está acá arriba del altar es un servidor. Si no eres un servidor, comienza a preocuparte, porque el servir no quiere decir que estar predicando, haciendo algo. El servir es hacer algo acá en la casa del Señor. Todo va a tener su recompensa, pero es necesario, para generar la luz, es necesario comenzar a servir. Habla, que tu siervo escucha. Y miren lo que significa la palabra escuchar. Habla, que tu siervo va a comenzar a entender. Habla, que tu siervo ahora sí va a ser fiel. Habla, que tu siervo mira. Habla, que tu siervo obedece. La lámpara no es lo mismo que la luz. La lámpara siempre ha estado, que es Dios, es su palabra, es su dabar, es su misvá, es su mandamiento. Pero ahora nosotros vamos a comenzar a mirarla, no solo a escucharla, a mirarla. La vamos a ver viva en nuestra vida, y vamos a comenzar a seguir y caminar por aquello. Y todo lo que el Señor declaró a tu vida, se forma luz en tu vida, que era Torah. Y Torah no solamente es ley, Torah es enseñanza. Y el ejemplo vivo que eres tú de todos los milagros que el Señor ha hecho en tu vida, tú comenzarás a enseñarlos a otros. Porque de eso te trata la luz. Se trata de resplandecer a los demás. Levante sus manitos. Padre Santo, vengo delante de tu presencia, Padre eterno y Padre bueno. Y con la palabra, Señor, que tú me has dado, Padre, yo comienzo a orar por este pueblo. Señor, hemos venido de un congreso profético
Señor, donde anhelábamos de tus dones, anhelábamos, Señor, de tus manifestaciones, Señor, anhelábamos de ver cosas, de escuchar cosas. Y hoy, Señor, se nos ha estado enseñando lo importante que es la palabra y lo lindo que es cuando se viene y se revela la palabra, la escritura. Padre Santo, lámpara es a mis pies tu palabra y que genera luz en mi camino. Ya comprendimos, Señor, que tú eres la lámpara. Y aquella palabra, Señor, y aquel mandamiento, Señor, viene de parte de ti. Y queremos, Señor, activarla y la queremos, Señor, hacer luz, Señor, a nuestra vida, Padre. Y no solamente queremos escuchar las palabras que vienen de parte de ti, sino queremos ver tu voz, Señor. Tus promesas, Padre, por medio de la fe la queremos ver, Señor, y cumplidas, Padre Santo. Queremos seguir perseverando en esto, Padre. Te pido por mayor revelación, Señor, a mis hermanos, Padre Santo. Así como has sido bueno conmigo, Padre Santo, y me has hecho entender, Señor, y te he podido ver, Señor, lo hermoso que tú eres a través de la palabra, Señor. Ahora yo oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, que puedan ver, Señor, la hermosura, Padre, a través de la escritura, que puedan, Señor, ver, Señor, tu hermosura en toda la creación, Padre Santo, que en el momento que vayan a su trabajo, cuando vayan a sus estudios, Padre, y puedan ver, Señor, los cielos, Señor, las maravillas, Señor, que tú has hecho con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque nos sacaste de la oscuridad, Señor, y nos has traído a la luz, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, viene siendo una luz, Señor, en nuestra vida, Padre, que comienza, Señor, y podemos ver todo lo malo y desordenado que antes estaba, Padre, y podemos seguir el nuevo camino que es en Cristo Jesús, Padre Santo. Te doy muchas gracias, Señor, por este hermoso privilegio que me has dado, Señor, de poder cumplir un año más de vida, Señor, y en tu casa, Padre Santo. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, porque ellos se han esforzado en buscar de ti, Señor, y tú traerás recompensa.